Hablar de libertad de expresión y hablar también de la comunicación en este país siempre es algo fundamental, porque es un ejercicio de la vida democrática y democratizadora. Adelante te voy a presentar una entrevista con José Buendía, un extraordinario periodista. Chécate bien lo que platicamos, lo que decimos y mantén la libertad de expresión a su máxima potencia. Hace unos días tuve la posibilidad de estar en un foro que organizó Pepe Buendía, que además no solamente era un foro, así como pues para expresar cosas, sino había como un poco de contrapunteo en algunos participantes, cosa que me gustó muchísimo. Pero la verdad es que este tema de libertad de expresión a José Buendía le interesa muchísimo porque se ha metido mucho en él. Entonces ahora, para todos los seguidores del Hijo del Rayo, tengo una pequeña entrevista con él porque queremos saber más. Hemos visto que además recientemente también tuvo en la entrevista a Don Ají Alba, que está ahí jugando por la Secretaría Nacional de Morena, y también a Tolini. Y bueno, pues es importante conocer a quienes abren las puertas y que están además confrontándonos a nosotros con la realidad y con lo que debe de ser efectivamente un ejercicio de democracia a través de lo que es la Internet. Así que, José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel, un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Pues yo quería comenzar preguntándote cómo es que nace toda esta preocupación sobre los medios, porque una cosa es ejercer el periodismo y otra cosa es la preocupación sobre el oficio y sobre lo que es todo lo que viene alrededor como el marco legal sobre libertades de expresión y todo esto que va ocurriendo con los cambios. ¿Cómo es que te fuiste para allá? Bueno, mira, la verdad es que desde siempre he combinado mi carrera como profesional del periodismo junto con experiencias políticas. Me ha tocado impulsar varios partidos políticos, eh, participar incluso institucionalmente en mecanismos como el de protección de periodistas en la Comisión Nacional contra la Discriminación. Y creo que todas estas experiencias convergen en una preocupación, y es haber visto, Manuel, pues una cuestión que me parece que hay que destacar, y es desde que comenzó, digamos, la apertura política en este país con la reforma constitucional de 1978 y todas las luchas que se dieron contra el fraude, por tener elecciones limpias, porque se contaron los votos, una de las grandes promesas fue también la libertad de expresión. Salir de aquel modelo oficialista del PRI, tú seguramente lo recordarás, en la que, digamos, la libertad de expresión era lo que menos importaba, y el debate público y el debate político, mientras más aburrido fuera, mejor era para el propio régimen, que lo que ofrecía era, digamos, paz y estabilidad a costa o a cambio de libertades como esta. Sin embargo, la libertad de expresión, Manuel, que fue una de las grandes promesas, podemos recordar incluso la primera alternancia en la presidencia con Fox, que justamente tenía como una de sus promesas centrales traer la libertad de expresión. Luego se convirtió en uno de los actores desaparecidos de los gobiernos de la alternancia, porque fue un tema que prácticamente salió de escena, no se tocó, se dejó ahí abandonado hasta que comenzó nuevamente a traerse al centro de la discusión cuando las críticas respecto de los gobiernos de la alternancia y los escasos resultados que estaban dando llevó a poner bajo crítica y cuestionamiento la democracia que estábamos construyendo. En ese momento fue cuando surgió otra vez la preocupación por la libertad de expresión. Pero te estoy hablando de ya entrado, digamos, el siglo XXI y después de varios gobiernos priistas y panistas. Al poder nunca le ha gustado el asunto de la libertad de expresión y por supuesto nunca le ha gustado debatir sobre la libertad de expresión.
En ese punto, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a todos estos políticos que ahora han llegado en otros tiempos al poder y que deberían adaptarse a la libertad de expresión? ¿Qué es lo que esperaríamos de ellos? Pues mira, yo creo que varias cosas. La libertad de expresión es un valor, es un derecho consagrado en las leyes, está presente en nuestra Constitución, en el séptimo, luego fue subrayado en la Reforma de Derechos Humanos de 2011, también volvió a tocarse el artículo 7 constitucional con la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Sin embargo, como nos ha ocurrido no solamente en este derecho, sino en otras libertades, una cosa es el marco normativo y otra cosa es la realidad. Hay una separación notable en este país que nos acompaña entre el marco normativo ideal y la realidad y lo que se vive. Y tiene que ver, Manuel, justo con lo que tú sugerías en la pregunta. Hay una estrecha relación, no solamente el ejercicio de este derecho en función de que haya leyes, sino de la forma como interactúa o se interrelaciona con el sistema político y con el modelo de negocio de los propios medios. Esa es una de las cuestiones que hemos podido hallar en investigaciones que hemos venido haciendo en los últimos años, una de ellas ya publicada este mismo año. ¿Qué ha sucedido con los medios? Bueno, si el sistema político mexicano cambió desde el autoritarismo priista hasta la etapa de transición y gobiernos divididos, y ahora con el arribo al poder, con el triunfo de López Obrador, digamos, a un reforzamiento o concentración del mando por mandato de las urnas, si ha habido todo este viraje que nos lleva, digamos, lleva el péndulo hacia una presidencia mucho más fuerte de la que ha habido desde la época de los gobiernos priistas, también eso incide en cómo se han movido los modelos de comunicación, digamos, desde el modelo oficialista, bajo un gobierno prácticamente, de partido prácticamente único, con una relación entre los medios y el poder que se caracterizaba, digamos, por el intercambio de prebendas a cambio de silencio o de aquiescencia con las decisiones políticas. Y luego tuvo una época, digamos, de liberalización con los gobiernos de la alternancia. Y finalmente el péndulo regresa en este modelo de comunicación a un sistema político en el que la preeminencia del Ejecutivo, la fuerza del presidente es mucho mayor, también implica un cambio. Pero estos cambios, sin embargo, Manuel, se han dado sin que se hayan terminado de modificar algunas prácticas del sistema político que vienen desde el modelo oficialista y que han caracterizado la relación entre el poder político y los medios a través del modelo de negociación o el modelo de negocio. Y estoy hablando en concreto, por ejemplo, de la publicidad oficial. La publicidad oficial y las prebendas fueron el aceite que engranó la relación entre los medios y el poder autoritario. Se mantuvo a pesar del discurso liberalizador durante los gobiernos divididos y hoy, bajo el gobierno de López Obrador, vemos que se trata de una promesa también incumplida. No ha habido una reforma importante ni una regulación que asegure transparencia y equidad en la asignación de todos los niveles de gobierno respecto a las partidas de publicidad oficial. Es cierto que el gobierno de López Obrador los ha reducido. Ha habido, de acuerdo a su política de austeridad, una reducción notable de la asignación de recursos. Sin embargo, está pendiente una regulación clara, abierta, transparente, que nos haga saber a todos, a medios, a sociedad y al propio gobierno, cuáles son los criterios para asignar esos recursos. Porque solamente así vamos a poder pedir cuentas e incluso poder saber y fiscalizar lo que están haciendo los medios con sus líneas editoriales. Ahora,
brevemente yo quisiera que me comentaras, estamos hablando de todo esto que hace falta, pero me doy cuenta que hay un público de los medios de comunicación que todavía no logra comprender todo este cambio que se está viviendo. En breve, ¿qué le recomendarías al público que está pues constantemente buscando la información para poder entender los cambios que se tienen que haber en cuanto a libertad de expresión? Y lo otro que quisiera yo, nada más, si nos recuerdas cómo son tus transmisiones martes y jueves para que la gente esté pendiente y se suscriban contigo a tu canal. Claro que sí. La verdad es que tu pregunta está en el meollo del tema, Manuel. El público está en una situación muy difícil porque nunca ha habido tanta información ni tan poco tiempo para poder seleccionarla y procesarla. Nunca en la historia, y no es un fenómeno mexicano, sino mundial. Pero yo lo que le diría a la gente, al público, es que hoy tiene en sus manos una posibilidad que no existía antes de comunicarse, de obtener información que ya no pasa por solo esperar recibirla de los medios tradicionales. Y eso le da una ventana de oportunidad para buscar información y para transmitirla que antes no existía. Y eso hace que su relación incluso con el poder y con los partidos sea absolutamente diferente a la que existía antes. Y buena parte de la libertad de expresión tiene que ver no solo con las leyes o con las relaciones entre el sistema político y los medios, sino con la capacidad de cada ciudadano de ejercerla con valor, con decisión, con participación y con decisión de involucrarse y no permitir que nadie tome decisiones por ellos. Los espero, por supuesto, ahí en el programa, que fue un placer haberte tenido. Estamos saliendo por mis redes, por YouTube, por Face Live, todos los martes y jueves a las 19 horas. Le decimos a toda la gente que esté pendiente. En El Hijo del Rayo siempre estamos pugnando por la libertad de expresión y justamente por el debate. Muchas gracias, Pepe, por estos minutos. Me quedé con ganas de más, pero ya lo haremos muy pronto. Te agradezco mucho. Yo también, Manuel, me quedé con ganas de seguir platicando contigo, porque además yo sé que tú eres un metido en este tema completamente, pero bueno, seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Un abrazo.